Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Vender, los saluda como siempre Javier Montoya. Siempre antes de empezar, darles los números para que nos puedan llamar, el 427-7488, el 426-6587. También nos pueden seguir por el fanpage de Tiempo de Vender, salimos en vivo. Bueno, siempre primero agradecerles por seguirnos, por estar ahí. Como siempre comentamos, estamos comprometidos en poder colaborar un poquito en que mejoren sus negocios, en que vendan más y que los lleven a un siguiente nivel. Y por eso ahí vamos escuchándolos, viendo qué temas quieren. Hoy día estamos con un súper tema, esos tips de ventas que siempre nos piden para vender más, para vender mejor. Ahora vamos a conversar un poco qué es vender más y qué es vender mejor. A veces pensamos que estamos vendiendo muy bien y de repente por ahí algo más podríamos hacer. Bueno, como siempre nos acompaña Betsy Hidalgo, coach de vida. ¿Cómo estás, Betsy? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Carlito? Buenas tardes con todos ustedes. Un saludo muy cordial a los oyentes de Radio Santa Rosa y a los amigos de Facebook. Un programa que realmente vale la pena. De hecho, siempre nos preguntan tips y herramientas por las cuales puedan utilizar en sus ventas. Y hoy día están, pero así, súper precisos para cada parte de la venta. Así que súper atentos. Muchísimas gracias. Carlitos Mori, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Betsy? Feliz de estar por aquí, como siempre, y compartir los tips para justamente este tema tan importante de poder vender más y mejor, ¿no? Con mucha actitud positiva y construyendo país. Y siempre que nos están preguntando por tips, la idea es cómo hago para yo vender más, ¿no? Porque es por ahí vendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo de hacer para vender más? Entonces ahí uno se pregunta concretamente, ¿no? ¿Tú qué harías para vender más, Carlitos? Yo creo que primero tener clarísimo al público que me estoy dirigiendo, ¿no? Yo creo que dos cosas son importantes. Uno, es el producto o servicio que voy a ofrecer, me lo tengo que saber obviamente de pies a cabeza y hasta yo diría más, más de pies a cabeza, para poder estar totalmente estudiado y totalmente capacitado para poder ofrecer muy bien el producto o servicio. Eso por un lado. De lo más importante, podemos hablar de varias cosas, pero creo que a mí se me vienen dos cosas vitales, que es ese tema de conocimiento del producto o servicio, y dos, es el público al cual voy a dirigir. En algún momento, en alguno de los programas, que también los pueden ver en YouTube y en el Facebook de Tiempo de Vender, los programas anteriores, hemos tocado justamente conocer muy bien al cliente y delimitarlo en base a características sociodemográficas, estilos de vida, etcétera, que nos referimos en esa época. Conocer exactamente al cliente sería para mí algo importantísimo, ¿no? Y aquí cuando hablamos de conocer a nuestro cliente, que hemos entrado bien de lleno al tema, hay que tener en cuenta que ahora, en esta era digital, estas características ya no son solamente de la ubicación geográfica en donde estoy. Ajá. Porque ahora puedo exponerme pues al mundo, pueden haber muchas personas que nos pueden comprar. De hecho, veíamos las métricas del programa y tenemos gente que nos sigue en Estados Unidos, en el Reino Unido. O sea, ya la segmentación se amplió. O sea, hablamos de muchos más clientes de lo que pensábamos antes. Antes de continuar, sí tengo que agradecer a Galuti, ya que estamos hablando de producto, Galuti que siempre nos acompaña, tu accesorio ideal, ¿no es cierto? Y Galuti está haciendo una serie de sorteos, lo pueden seguir por Instagram, por Face. Muchísimas gracias a Galuti por acompañarnos siempre. Betsy, ¿qué pasos iniciales, qué tips iniciales daríamos? Mira, si seguimos un poco con lo que significa la venta como el proceso tal cual, siempre hemos conversado acerca de la parte de romper el hielo. De hecho, muchos se preguntan de cómo vamos a hacer para romper el hielo en una conversación con un cliente. Y los tips principales es hablar sobre aquellas cosas que te pueden llamar la atención. Puedes hablar del clima, que está como que medio loco, un día hace frío, un día hace calor, o si digamos, algo que resalta sobre la persona con la que vas a conversar, en el lugar donde estás, en la oficina, si hay cuadros repetitivos, de repente caballos, de repente todo de la familia, algo que te llame la atención, entonces tú puedes hacer preguntas asertivas para poder conectarte con el cliente y romper el hielo, generar alguna sonrisa que permita después seguir conversando con mayor naturalidad. Claro, es que es súper importante. A veces cometemos el error de, en una entrevista de ventas, querer ir a vender de frente, ¿no es cierto? Y no, se trata de primero tener una conexión. Y romper el hielo, siempre digo, es bajar en los decibeles a la conversación. Ya una entrevista de ventas, así sea una entrevista de mostrador, así sea una entrevista en una tienda por departamento, donde quiera que estemos, cualquier entrevista de ventas,
ya, digamos, ya está cargada, ¿no es cierto? El cliente sabe que le quieren vender, el vendedor quiere vender, entonces ya eso hace que los decibeles estén altos. El romper el hielo es eso, es bajarle un poco los decibeles. Y como bien dice Betsy, puede ser el clima, puede ser cualquier tema que arranque una sonrisa, que distienda un poco la conversación. Yo puedo tener información previa, pero también podría ser algo que me llame la atención, si estoy en una oficina, si veo copas, si veo libros, si estoy en una tienda por departamento, algo relacionado con la persona o con lo que está mirando, y ya está, todavía no estoy vendiendo. Sí, e inclusive también cuando pasan eventos en los cuales te pasó algo a ti que es notorio, no sé si se te salió un botón, lo que fuese, Total. Te burlas de la situación, haces algún chiste, la persona se ríe y ya está. Son cosas que realmente son muy sencillas de manejar, que generan esa sonrisa y bajar el decibel, como tú bien dices, y comenzar a fluir. Entonces ya la conversación se vuelve un poco más tranquila, más relajada. Claro, no hay presión, se le baja la presión a la conversación. ¿Algún otro tip que darías, Carlitos? Y de hecho estaba escuchando a Betsy lo que estaba comentando y yo creo que es natural, o sea, como que si te pasa algo, porque también los nervios nos pueden jugar en contra, ¿no? Creo que todos los que hemos pasado por el tema comercial, sí, pues al inicio, al menos cuando comienzas en tus primeros trabajos, pues a veces tienes clientes, por ejemplo, muy exigentes desde el inicio, desde los primeros segundos, pero el tema es fluir con naturalidad, ¿no? O sea, saber que estamos en una venta, en un contacto con un cliente, pero que también somos personas ante todo y que finalmente estamos tratando de llevar la conversación, ese romper el hielo de una manera natural también, no impuesta, digamos, ¿no? Natural y con mucho tino, porque ahorita que decías lo del botón, siempre hablen del botón si el botón es de ustedes, ¿no? Porque si es del botón del cliente, podrían caer mal, ¿no? Imagínate, se te cayó el botón y podrías no romper el hielo, sino sería más complejo. A veces en un taller de ventas, haciendo un roleplay, una chica que tenía una lavandería me dice que queriéndome vender el producto, me dice, pero de repente puede lavar su cartera. Y en ese momento era como que no, gracias. Porque no va midiendo, en la desesperación de generar la venta, no va midiendo lo que está diciendo por detrás. Eso es. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho tino con lo que uno dice. Así es. O sea, esto es clave porque en esos minutos en que rompo el hielo, el cliente va a decidir si vale la pena escucharnos o no. Es así de potente, en ese momento. Entonces hay que tener mucho tino, ser muy sutiles y, como bien decía Carlitos, muy naturales. O sea, no se rompe el hielo de una manera impuesta, o no es que me aprendo de memoria algo y voy a romper el hielo con algo de memoria. No, es algo del momento y tiene que salir de manera natural. Pero ahí no termina, ¿no es cierto? Entonces ya hemos roto el hielo, ¿no? El siguiente paso es generar confianza. ¿Qué tips damos para generar confianza? Yo acompañaría no solamente la naturalidad, digamos, del acercamiento, sino también hasta el tono de voz, cómo dices las cosas. Hace unos días, no sé, creo que a todos nos está pasando que estamos recibiendo llamadas de venta de varias empresas, bancos, se han juntado todas, ¿no? Sí, pero es maravilloso. El otro día conté las llamadas de empresas y en un solo día tuve 6. Entonces, entre telecomunicaciones, bancos y tiendas departamentales. Entonces, realmente... Además de ser un soltero codiciado, te has convertido en un cliente codiciado. Entonces, por ahí dices, bueno, ya... Pero, por ejemplo, en algunas de esas llamadas, la actitud, ¿no? ¿Cómo se nota la diferencia, no? Sí, algunos vendedores muy tranquilos, naturales, ¿no? Y ciertamente da ganas de conversar y ver qué cosas te quiere ofrecer, pero también tuve ese día 2 llamadas en donde la actitud parece que estaban muy tensos, fue una chica y un chico distinto, que no me dejaban hablar. O sea, no entiendo por qué me llamaban, si es que al último me hacían algunas preguntas, estaba comenzando a contestar y me cortaban. Entonces, esto es súper importante, pero mira, es que justo está en la generación de confianza. Estamos hablando mucho de eso en las capacitaciones, en los talleres, que es así, tenemos 2 oídos y una boca. Hoy día vende más el que más escucha, no el que más habla. Y si ustedes quieren generar confianza, vamos a empezar a escuchar más de lo que hablamos, sí, ¿no? Es cierto de que a veces ocurre que en esto de la escucha, a uno le van viniendo ideas que uno quisiera compartir en ese momento en el afán de no olvidarme. Entonces me dice algo el cliente y yo quiero decirle lo que en ese momento me acaba de venir a la mente, pero el cliente sigue hablando.
La realidad es que yo tengo que tener la capacidad de retener la idea que me acaba de surgir y esperar que él termine. Y si es mucho la comunicación que se genera, lo cual es buenísimo, porque es buenísimo, tengo que comenzar a conectarme de tal manera de no perderme. Entonces, utilizo el tip que es parafrasea. Entonces, anda como que hay un silencio y tú le dices, usted lo que me ha querido decir es esto, y va por acá, sí, claro, y sigues, entonces te conectas y él siente que realmente lo estás escuchando. Sí, sí. Si no, se siente como que es un monólogo y tú estás asintiendo con tu cabeza, pero en tu mente, lo cual lo percibe el cliente es, ya que ahora te terminas de... Claro, o sea, estoy perdiendo el tiempo, o sea, ¿cuándo acaba esto? Y aquí, fíjense que juntando lo que estamos comentando, uno tiene información previa del cliente. Normalmente cuando uno es proactivo, ¿no? En la venta receptiva uno tiene que coger esa información cuando ve al cliente, observándolo, hay muchos detalles, ¿no?, que nos dan información. Sí. Pero esa información hay que utilizarla en este momento de generar confianza. Sí. Es decir, un tip, ¿no? Si quisieran, bueno, me voy a volver vulnerable, ¿no? Pero si alguien quisiera venderme algo a mí, imagínense que me preguntan por mi nieto y yo empiezo a hablar de Tiago. Es decir, voy a sentirme tan bien y voy a pensar automáticamente, oye, qué bien me cae esta persona, porque me está dejando hablar de algo que yo... Algo que tú amas. A lo que yo amo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante utilizar esa información para eso. Justamente el tema de empaparnos de la información del cliente nos va a ayudar a que ese acercamiento y ese interés que nosotros le vamos a poner al contacto, al diálogo, y obviamente que detrás está el objetivo de vender, es que se va a tornar de una manera natural, fluida, y donde el cliente no se va a sentir invadido, más bien, qué bonito es que te hayan estudiado. Ah, mira, sabía el tema de mi nieto. Entonces, ¿se entiende? Claro, y sutilmente, halagado, claro, y cómo está su nieto, cómo está Tiago, qué sé yo. Claro, aquí hay que tener en consideración de que ese tipo de comunicación, ¿no? Ese tipo de comunicación tiene que darse tan espontáneo y tan original, porque si tú lo sientas como que forzado, eso que sentías, que tú decías que bien me cae, es, no, o sea, sabe que muero por mi nieto, pero no me sentí cómodo a la hora que me lo preguntó y ya no quiero ni comentar. Exacto. Entonces, realmente tiene que ser muy original, muy vívido para ti, para que el otro, él lo sienta, o la persona con la que estás como cliente lo sienta. Es re importante mantener ese tipo de comunicación. Y aquí es súper recomendable otro tip para generar confianza. No hay que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Es que vivimos en un país que polariza mucho, ¿no? Quizá en otros países podría darse, pero en el Perú, que polarizamos todo, es preferible no entrar en esos temas. Inclusive, como siempre pongo este ejemplo, inclusive así sepan que somos hinchas del mismo equipo, porque un jugador polariza. ¿Sí? Estás a favor de un jugador, estás a favor de otro jugador y ya polarizó. Es preferible evitar entrar en esos temas. ¿Qué otro tip daríamos? Rolando Arellano, a partir de lo que decías, Javier, se me vino lo que Rolando Arellano, que es el padre del marketing en el Perú, decía, ¿no? Que somos muy emocionales como país, ¿no? Entonces, interesante porque dice que muchas de nuestras decisiones están basadas en emociones, ¿no? Entonces, más que un tema racional. Aparte de eso, y de repente de lo que estábamos hablando, de no hablar de temas, imagínate, de hablar de política, por ejemplo, ahorita que estamos en una situación tan delicada. Sumamente polarizados, ¿no? Claro, es terrible. Entonces, mejor creo que podemos ir por lados que nos unan, que de repente... Y que sean positivos. Exacto, qué bien que Perú vaya al Mundial, una cosa así. Eso sí. Creo que todos estamos felices de que hasta el que no le gusta el fútbol va a aplaudir, porque finalmente como país... Pues yo saco mi banderita y estamos yendo, ¿no? Pero un secreto, sí podemos hablar de Perú al Mundial, pero no aterricemos en los jugadores. Porque los jugadores se van a polarizar. ¿Sí? Va a haber alguien que te va a decir, yo quiero que vaya tal jugador, y te va a decir, no quiero que vaya ese jugador, ¿no? Claro. Pero Perú al Mundial, digamos, como el todo, eso sí, ¿no es cierto? Me acuerdo muy bien que cuando fui a una tienda de electrodomésticos, el vendedor que estaba interesado en comprar un artefacto, el vendedor me acuerdo que hizo un comentario que, por ejemplo, a mí me pareció excelente, ¿no? Por decirlo poco. No iba ni por temas políticos, ni fútbol, ni nada, sino qué bien que salga el sol ahora, ¿no? Todo se ve mejor con el sol. Dijo algo así y yo dije, wow, qué chévere, ¿no? Claro, que engancha, ¿no? Al final es positivo, entonces te saca de un momento en el cual estás ensimismado en algo que estás haciendo y te genera una sonrisa. Exacto. Ayer nos pasó igualito con una persona que estaba ensimismada haciendo su trabajo, que era como que bastante fuerte, y en un comentario simplemente sacó una sonrisa
y calmó y dijo, y todavía me dice gracias porque la verdad que estaba tan inmersa que no me di cuenta de la concentración que tenía, y ese momento me ha generado como que el relajo que necesitaba para seguir avanzando, y que es tan necesario, y que a veces realmente con un comentario tan pequeño generamos ese tipo de situaciones. Ahora, si eso lo colocas en el tema de la venta, como haces la venta con el cliente y fluye, es súper potente. Es que vivimos una época de mucho estrés. O sea, y estamos siendo bombardeados, tú decías cuánta gente te ha llamado, ¿no es cierto?, para vender. Estamos siendo bombardeados en todo momento, y inclusive en nuestras redes que son personales, recibimos también información, ¿cierto? Entonces estamos sobrecargados, mucho estrés, trabajamos muchas horas. Entonces hay que tener, o sea, en la venta tú tienes que tener mucho tino. Lo que comenta Betsy, yo voy clarito. La persona que la atendió estaba estresada, ¿no es cierto? Me ubico en ese escenario. Está estresada y entonces no va a fluir. Este romper el hielo, generar confianza, habla de eso, ¿no es cierto? De hacer que la persona diga, wow, o sea, sale un ratito de ese espacio en el que estás, ¿no es cierto? Y ve un ratito para acá y conversamos, sin que sienta que estamos vendiéndole. Por eso es que es muy importante, otro tip, ahí tenemos que olvidarnos de vender. En ese momento no se trata de vender, no se trata ni siquiera de descubrir necesidades, se trata simplemente de establecer una relación, ¿no es cierto? Y es más, si había un vínculo y un porqué, ni siquiera lo dices, porque como se genera este vínculo en el cual me siento tan bien contigo que realmente ya lo otro vino por algo, voy a ayudar, voy a generar, voy a hacer, es solito. Exacto. Sin que uno tenga que decir exactamente la palabra. Continúa de manera natural. Estamos yéndonos al primer corte, vamos al primer corte, muchas gracias, ya regresamos, ¿no? Quiero aprovechar para saludar a Walter Tapia, a Manuel Cornejo, que nos están siguiendo. Ya de hecho aprovecho, ya que Walter nos está siguiendo. A César Vidal también, que nos también está siguiendo en este momento. A César Vidal, que nos está siguiendo. A Walter, que ahí te llamo en la semana para conversar. Bueno, para que saludemos a los que nos siguen por Face. Un saludo para ustedes, gracias por seguirnos siempre. Y acá estamos para sus preguntas, aprovechen las redes. Estamos compartiéndolo también en todas las redes, así que atentos a sus preguntas. Yo feliz de verdad de estar acá. Es un programa lindo, como todos los programas, generando estos tips para todos ustedes. Pónganlos en práctica. No existe fórmula perfecta, solamente existen poner en práctica lo que vamos diciendo para ver cuáles de ellos les funciona. Un saludo grande a Betsy Arana, que también nos está siguiendo, y de verdad, cualquier pregunta, estamos aquí para servirnos, que vamos a estar felices. Sí, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Háganos todas las preguntas que quieran. Aprovecho también para Anita Ampuero, que siempre nos sigue. Un beso enorme. Además, si tienen tenemos un montón de temas, estamos ya pasando los 40 programas, ¿no? Todos están tanto en los fanpage como en el canal de YouTube, pueden verlos ahí. Si quieren regresar a un tema, o si quieren hacernos preguntas sobre algún tema que ya hayamos tocado, pues con todo gusto, ¿no? Y nos quedamos un poco en esto para redondear la idea de romper el hielo y generar confianza. Es parte de la metodología que nosotros venimos dando en talleres, en capacitaciones, ¿no? No todas las metodologías son iguales, pero es parte de nuestra metodología y que nos ha dado resultado. Para mí es súper importante estar muy concentrados en la persona, ¿no es cierto? Olvidarnos un poco del producto, del servicio, de lo que queremos vender, y concentrarnos en establecer una relación. Eso es lo que intentamos a la hora de romper el hielo, a la hora de generar confianza. Hicimos un programa de las ventas son como cortejar, y hablaba de eso, ¿no? Sí, claro, concentrarnos en la persona. El contacto visual, por ejemplo. El contacto visual, que la persona... Es tan importante, realmente. Y hay muchas personas que de repente no miran a los ojos y no saben lo importante que es y lo que puede ocurrir cuando uno no mira a los ojos, ¿no es cierto? La persona ya desconfía. La sensación que genera. Claro, y esa sensación es lo que más se va a acordar la otra persona. Sí. ¿No es cierto? Va a quedar ahí, o sea, lo va a marcar. Prestar atención también en las llamadas. Vuelvo al tema de las llamadas, al telemarketing que hacen muchas empresas, y que en el tema, hasta en las llamadas, uno tiene que tener una actitud, digamos, cálida, ¿no? Ya estamos volviendo en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Regresamos en vivo. Sí, claro, o sea, uno tiene que estar con todos sus sentidos. Claro, cuando hablamos de romper el hielo y generar confianza, también estamos hablando de venta telefónica, por ejemplo, ¿no? Y ahí es muy importante el tono de voz. Sí, ¿no? importantísimo. O sea, ahí, y ponerse un espejo. Yo siempre, un tip,
para aquellos que hacen ventas telefónicas o telemarketing, tengan un espejo y sonrían. Y vean cómo cuando sonríen, pues su voz cambia, no se hace más cálida, y trabajen mucho con el tono de voz, porque esa va a ser la herramienta fundamental. Y el que está del otro lado, que es el cliente y recibe la llamada, prácticamente se va a hacer una imagen en su mente de cómo le estás hablando. Y de ¿no? cómo somos. Exacto, ¿no? Entonces cómo lo estás abordando por el teléfono, pero como si fuera en ese mismo momento. Yo creo que el tono de voz, la manera de hablar pausadamente, últimamente veo, parece que hay mucha tensión o presión por la venta, ¿no? Y por ahí yo como cliente lo siento. Poca prospección también. ¿Y cómo ven esto de cuando comienzan, por ejemplo, la llamada telefónica, preguntan por tu nombre, tú le dices sí, y ni siquiera hay un gracias, no te dicen gracias por su tiempo, me regala unos 5 minutos, unos 3 minutos, y no, de frente empiezan con toda la recatafila de información que tú dices, no tengo ni idea para qué me llaman, ni qué deseas, y como que te van dejando con esta intriga, pero no es una intriga sana, es como, ¿en qué momento te digo chao? ¿Sí? Sí. En cambio, si te O dijeran corto, como, ¿no? o corto. En cambio, si te dijeran gracias por su tiempo, de una manera que sea genuina, que tú sientas que realmente conectó contigo, tú aunque no quieras te quedas. Pero te quedas en la escucha de lo que te van a decir. Porque, a ver, ¿qué me tienes que decir? Por un poco de cordialidad y cómo sienten este tono de voz a la hora de conversar contigo. Es lo que yo llamo venta con permiso. Y que nos invaden, ¿no? Invaden, inclusive hasta momentos. Yo creo que en un programa contaba que me estaba yendo a un concierto, o sea, por lo menos serían 8 de la noche. Ya habíamos terminado el programa en la radio y ya había ido a mi casa, que sí, me había bañado y estaba yendo. O sea, eran más de las 8 de la noche. Y en ese momento me llama para venderme un sábado. O sea, no es, eso no es normal. Entonces, redondeando un poco lo que bien menciona Betsy, hablamos de venta con permiso. O sea, ¿tiene un minuto para atenderme? ¿Tiene unos minutos para atenderme? No, porque en este momento no. Ah, disculpe, lo llamo en otro momento. ¿Podría llamarme en otro momento? Ya pedí permiso. Entonces ya yo no me siento tan mal, ¿no? Claro. Y digamos, ¿qué te parece decirle al cliente cuál es el propósito de esa llamada? ¿Qué piensas? Dentro del permiso, sí, en una llamada telefónica debo decir el propósito, porque cuando la venta es face to face, ya se intuye, ¿ya? Pero en la llamada telefónica, sí, mencionarlo. Sí, mencionar el objetivo. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? O sea, también hay algunos que utilizan un poquito como que la intriga, ¿no? Es una técnica. Que es otra técnica, exacto. Entonces, ahí como que hay que ver, yo siento que depende también del producto o servicio, ¿no? Hay que ver cuál sería la mejor manera, pero lo que sí me queda clarísimo es que el cliente no tiene que sentirse invadido. Sí. Eso está claro. Y en esto del propósito, mira, Betsy, si yo trabajara, por ejemplo, bueno, ya estamos hablando, en Telefónica, ¿no es cierto? Entonces yo llamo y digo, ¿qué tal? Soy Javier Montoya de Telefónica. ¿El propósito ya está inmerso en decirte dónde trabajo o no? Sí, en este caso sí, y es como que con todas las otras empresas sucede, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con telecomunicaciones, tú sabes a dónde va, una promoción, un nuevo producto. ¿No? Y es más, como la forma como hablan, inclusive tarjetas de crédito, es lo mismo. Sin embargo, hay otros productos y otras llamadas telefónicas en las cuales igual es como que una invasión. Por ejemplo, seguros. Te quieren vender un seguro y hacen como que el mismo speech que Telefónica, etc. Mi punto es que siempre es como una invasión. ¿Ves? Es como una invasión, y al ser como una invasión te puede generar la intriga, pero no es una intriga en la que tú digas quiero escuchar, sino, ok, o sea, estamos más seguros que si no escuchamos la propuesta y no decimos que no, habiéndola escuchado, me va a llamar y me va a seguir llamando hasta que le diga que no de alguna manera. Pasa en las llamadas telefónicas que si yo, ya sea vía intriga, o vía la empresa en la que trabajo, o vía mencionando algo del propósito, rápidamente me podrían cortar, ¿no es cierto? Entonces, por eso en una llamada telefónica, que es distinto a una venta face to face, debería ser eso. Ahora, hemos hablado de romper el hielo, de generar confianza. Ahora entramos a una etapa que es vital en la venta, que es captar la atención del cliente. ¿Qué recomendaríamos para captar la atención? Yo siento que es interesarnos un poco en... A veces yo he sentido cuando me han querido vender algo y primero preguntar mi necesidad específicamente, ¿no? Como este señor viene a ver un televisor, pero usualmente ¿cómo pasa sus fines de semana? Un día me hicieron esa pregunta. Entonces,
porque obviamente o sea, les interesaba cuáles eran mis costumbres. ¿Dijiste lo que hacías? Mis costumbres digamos, de ver películas y todo eso. Entonces, interesante cómo abordó esta persona y comenzó a hacer un sondeo de cómo eran mi comportamiento, digamos, relajante, fin de semana, etcétera, para ver qué tipo de televisor necesitaba, porque me decía, ok, y le gusta ver muchas películas, porque si le gusta ver muchas películas, necesita usted una pantalla más grande, no sé, con una resolución muchísimo más fina, por decirlo de alguna forma. Entonces, porque por ejemplo, si es que de repente lo quiere solamente para una parte de su casa, para la cocina pues no va a necesitar la super pantalla tampoco, ¿no? Entonces, interesante. Indaga un poco. Exacto. Un poco. Sondear al menos, ¿no? Pero en este tema de captar la atención, ¿no? Que esto es muy sutil, porque yo digo, si no he captado la atención del cliente, yo no puedo seguir avanzando en la venta, porque no voy a vender nada, ¿no? Yo tengo que tenerlo conmigo. Antiguamente, para captar la atención de los clientes, yo me acuerdo haber ido a unas capacitaciones hace muchos años, pero lo que te recomendaban, por ejemplo, era que tocaras al cliente. O sea, lo tocabas y con eso, ya, el cliente te seguía, ¿ya? Bueno, los que nos están siguiendo por Face lo pueden ver, pero los que nos siguen escuchan por la radio, era efectivamente tocar, le tocaban el brazo, la mano, algo, inmediatamente captaba la atención. Pero yo les puedo decir que eso hoy no se utiliza, no se les ocurre hacerlo, se pueden comer algún cachetadón en el camino, ya no es esa la manera. ¿Será un tema de género? Un tema de género. O sea, digamos, una mujer que toque el brazo a un cliente tampoco se da. Yo creo que, por ejemplo, esto ya hoy se vuelve, de tocar ya no, hasta se vuelve invasivo, pero invasivo ya físico, entonces ya hay gente que lo puede tomar hasta mal, ¿no? Somos otras generaciones, ¿no es cierto? Sí. Digo, somos nosotros los millennials, ¿no? Somos otras generaciones, entonces ya no va por ahí. Pero sí va, por ejemplo, porque yo, mira los ojos que hablamos hace un momento. ¿Qué otro tip recomendaríamos? Hablar con seguridad. Si tú tienes seguridad y conoces su producto, pero hablas con seguridad, el cliente va a confiar ciegamente en lo que tú dices. Ya, el tono de voz, la postura, la actitud, y hablas con seguridad. No titubeas a la hora de hablar y decir las cosas. El lenguaje corporal ayuda. Esto es siempre, tiene más valor cómo comunico que lo que comunico. ¿No es cierto? Entonces va por ahí. Esa seguridad te la da también el conocimiento del producto, como decíamos al inicio, pero al máximo, ¿no? Qué feo se ve, o digamos, qué feo se siente como cliente que un vendedor te esté ofreciendo algo y tú le preguntas algo que justamente está en plena interacción y te diga, un ratito voy a llamar a mi supervisor. Ahora, también es cierto que no necesitamos conocer el 100%. Vale decir, a mí me ha pasado en ventas que han habido preguntas que realmente no las conocía y yo le decía, realmente no lo sé. Voy a averiguar y yo le contesto. Y yo averiguaba y le contestaba. ¿Por qué? Porque es mucho mejor decir la verdad en el momento, porque confían más en ti, pero sí cumplir tu palabra de darle la información apenas la tenga. Sí. Esto es súper importante porque a veces los vendedores cometemos el error de querer contestarle todo al cliente. Y hay cosas que no conocemos. Imagínense, yo en venta de seguros hay enfermedades que yo no conozco. ¿No es cierto? Hay 14.400 enfermedades y accidentes que nos pueden dar en la vida. Imagínense, es imposible que uno las conozca. Entonces, vale lo que Betsy menciona. O sea, el cliente no me va a perdonar que yo lo engañe o que yo invente alguna respuesta. Eso no me va a perdonar. Sí me puede perdonar que yo le diga, eso lo voy a consultar y lo respondo. Claro. Pero regreso un poco para que afiancemos este tema de la atención. Quiero ser bien claro en que si yo no he captado la atención del cliente, no debo continuar en el proceso porque no voy a vender nada. Que es así de sencillo. Si no tengo la atención del cliente, no puedo. Y para ello hemos dado algunos tips, ¿no? Manejar nuestro lenguaje corporal, ¿no? La postura, el tono de voz, mirar a los ojos, que la persona efectivamente deje de mirar su celular, ayude al ambiente. Si estamos en un ambiente en que hay muchas interrupciones, es difícil captar la atención del cliente. Me pasó una oportunidad que me querían atender en el lobby. Pero en el lobby pasan muchas personas. Yo decía, pero acá no se puede, vamos a otro sitio, ¿no? No, me decía, tenemos que hacerlo acá. Pero yo sentía que ahí no podía ser. Así que yo dije, yo creo que es mejor reprogramar en un sitio más tranquilo. Para los que nos siguen, si yo continúo con esa entrevista, no voy a vender. No voy a vender porque... No va a recibir ningún tipo de información y la va a captar. Y claro, pura distracción. Es tiempo, ni siquiera voy a aprender algo. Es pura distracción. Entonces, para redondear el tema de la atención, va por ahí, ¿no es cierto? Totalmente. Y evitarlo. Eso en comunicación es el ruido que hay y que al último, de repente, el consumidor, el cliente finalmente no va a entender
las características y bondades que tiene tu producto en base a, y en comparación con tus competidores, ¿no? Porque, por ejemplo, vuelvo al tema de artefactos, que era el ejemplo que les comentaba, y claro, especificaciones al máximo, claro, si no las sé, pues le contesto después por un mail, no lo sé. No pasa le pido, nada. no hay ningún problema, pero va con cosas bien básicas, de repente, puedo conectar el PlayStation y que esto y el otro. Yo creo que esas cosas sí hay que dominarlas, porque realmente, por ejemplo, los que tienen niños, hay que ver si es que, por ejemplo, en este caso específico de este artefacto, hay que ver de qué manera se puede maniobrar más con todos los aparatos que hay ahora. Hay detalles que son, digamos, el core del producto, del servicio, que yo sí los tengo que manejar, Claro, ¿cierto? Pero hay algunos que ya son pues demasiado, sí, ¿no es cierto? Esos, Específicos. claro, no necesariamente, Claro. pero los que son lo puntual o lo que me diferencia, Claro. o donde está contenida mi propuesta de valor, eso sí lo tengo que conocer. Porque, por ejemplo, yo hago una pregunta a los dos. ¿Qué pasaría si es que... Y hay muchos clientes que te dicen eso, ¿no? O sea, a veces observo por el tema de mi carrera, y dicen, ya, pero ¿y por qué llevar la marca A y no tu competencia, la clásica, ¿no? Porque hay muchos clientes que te dicen eso. ¿Por qué te tengo que comprar a ti si es que tengo otras dos opciones muy similares? Un tip, y ahí la dejo a Betsy, lo primero es que nunca hablemos mal de la competencia. Exacto. ¿Ya? Hablar mal de la competencia inclusive podría ser que ofenda al cliente, porque de repente el cliente consume el producto de la competencia. Claro. Y no es que le estamos diciendo que la competencia es mala, sino que estamos diciendo que él con su decisión ha cometido un error, y eso es lo peor que podríamos cometer. Primero, no es hablar mal de la competencia, más bien es felicitarlo porque conoce la competencia. ¿Qué más le diríamos? Yo lo que haría, le comentaría las bondades de la empresa y le diría, o sea, del producto, y le diría de que no tengo mayor información de la competencia. Finalmente es una decisión que él tendrá que validar con cuál de los tres preferiría hacer el negocio. Yo le puedo hablar de lo que yo conozco, de lo que yo sé y de lo que para mí es el mejor producto. Porque al final lo que se están pidiendo es una recomendación, y esa recomendación tiene que salir con la seguridad de que yo sé lo que tengo y yo sé lo que vendo. ¿Vale? Y entonces entramos de lleno a lo que sería, ya hemos captado la atención, ojo, ¿no? Hemos generado confianza, hemos captado la atención, y ahora efectivamente hay que entrar a la etapa que llamamos la etapa de interés, ¿no? En esta etapa de interés yo tengo que descubrir las necesidades, qué problema, qué dolor puede tener, ¿no es cierto?, el cliente. ¿Qué recomendaríamos en la etapa de interés? Hacer preguntas asertivas, que no sean invasivas. Si hay una pregunta que puede ser un poquito álgida, yo tengo que pedir permiso. ¿Verdad? Te puedo hacer una pregunta para que no sienta este choque en la pregunta, porque a veces es difícil. Entonces, hacer la pregunta con el mayor tino posible y pidiendo permiso. Entonces, una vez que te dice sí, claro, tú puedes seguir preguntando porque ya te dieron el permiso para hacer las preguntas. Entonces, para saber realmente qué cosa es lo que busca, ¿no? Y como tú dices, el tema del dolor, haces preguntas. Sí, y ojo, tratemos de que estas preguntas generen respuestas positivas, ¿no? Una de las cosas, como tú acabas de decir, Javier, es que el peruano siempre tiende a terminar las preguntas con un no, y eso te trae una respuesta negativa. Entonces tienes que terminar con un verdad, sí, algo que te dé respuestas positivas. Para que lo lleves a decir verdad, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Es más, existe una técnica de cierre en que uno va haciendo que el cliente siempre responda sí, 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 y cuando tú le dices, oye, ¿lo compras? Sí, claro. ¿Ya? Genera eso, ¿no es cierto? Entonces, primero que nos den respuestas positivas. Lo otro, estamos haciendo lo que llamamos un ADN, estamos haciendo un análisis de necesidades. Hay que estar con mucha atención en el detalle. ¿Qué le llama la atención al cliente? Yo puedo suponer algo, ¿no?, con la información previa. Le gusta, voy a cubrir esta necesidad, o puede querer esto. Pero eso yo tengo que confirmarlo, haciendo preguntas, escuchándolo. Y hay algunos clientes que son un poco más callados. ¿Qué recomendaríamos, por ejemplo, para clientes que son más callados? Ahí a veces, cuando tenemos clientes un poco más tímidos, ¿no?, o que no, de por sí ellos no son... se abren, claro. Exacto. Entonces, de repente, comenzar a explicar algunas bondades del producto, pero por ahí prácticamente de alguna manera no invasiva o digamos totalmente frontal, y comenzar a integrar al cliente en esas características que ya estamos diciendo del producto. Lo explicas bien, y ahí yo le agregaría solamente que estemos, esas personas que son un poco más introvertidas, no se sueltan tan rápido, que los hay, o sea, esto es normal, estemos atentos
cuando de repente lo que hace Betty siempre, ¿no? Y levanta la ceja, ¿no es cierto? O cuando se inclina, se inclina un poquito, y entonces quiere decir que eso que le hemos mencionado le ha llamado más la atención, ¿no? Sí. ¿Qué más le recomendarías? El poder de por ejemplo, el silencio. Muchas veces se peca de hacer tantas preguntas que al final no logran escuchar necesariamente, porque en el silencio le genera al cliente que haga un proceso de decir si realmente eso es lo que está buscando y es lo que desea. Si no, tú vas a seguir preguntando y él va a seguir respondiendo, pero hay que dejarlo que tome un momento y una pausa. Exacto. Y eso lo manejas tú con el silencio. Él hace el proceso y tú vas midiendo y observando realmente dónde se iluminan los ojos, dónde siente y dice, wow, yo quiero, porque se nota. Ahí está. Inclusive, ahí quería agregar que, por ejemplo, como vendedores podríamos hasta el producto, depende cómo tú lo manejes, puedes estar describiendo el valor que tiene el producto. Por ejemplo, si es que de repente se trata de relojes, que por ejemplo ahora hay tan bonitos con distintos materiales y todo, con el respeto que lo tomes, ya estás comenzando a comunicar el valor que tiene ese reloj en particular, ¿no? Y que de repente conecta con el valor que le da al cliente a ese tipo de productos. Yo aquí pongo ejemplos extremos para que nos entiendan. Por ejemplo, digamos que yo vendo autos, ¿no? Y entonces yo estoy hablando de las bondades de mi auto, del motor, de las puertas, todo, porque yo presumo que eso es lo que le interesa al cliente. Y el cliente me empieza a preguntar, por ejemplo, por la llanta de repuesto, que es lo último que de repente mencionamos en una... Pero yo tengo que captar rápidamente dos cositas. Primero, que estoy yéndome por un camino que no es el correcto porque a él le interesa la llanta de repuesto. Y segundo, yo debería analizar, wow, si le interesa la llanta de repuesto, quiere decir que en su experiencia previa de repente ha tenido, se le ha bajado la llanta muchas veces, ha tenido problemas para cambiar, qué sé yo, ¿no? O de repente ha querido cambiar y ha ido la llanta de repuesto y la llanta de repuesto no la tenía o estaba desinflada, qué sé yo. Yo tengo inmediatamente en segundos que imaginarme eso y replantear. Y ahí, al diablo, le interesa mucho la llanta de repuesto, la podemos ver, algo me debe decir el cliente. También el tema de seguridad, ¿no? La llanta de repuesto implica que quiero estar seguro de que todo vaya bien, entonces el tema de seguridad, entonces si es la llanta de repuesto, puede ser la parte de protección de la cabina, puede ser todo lo que tenga que ver con seguridad. De esa manera vas linkeando lo que lo que subliminalmente no está dicho. Claro. Y que ya con algo como la llanta de repuesto ya te lo está diciendo de otra manera. Antes de irnos al corte, cuando ya recibo esa información, un último tip de esta etapa es confirmar. O sea, debo confirmar si realmente eso es lo que le interesa, porque tiene una inseguridad, porque tiene experiencias anteriores, qué sé yo. Listo, ya capté cuál es la necesidad, el problema o el dolor que tiene el cliente. Estamos yéndonos al segundo corte, ya regresamos. Acá tenemos las preguntas. Sí, Valeria nos pregunta cómo la transformación digital afecta a las ventas. Ya. Y Marta nos pregunta si la venta debe ser como una conversación entre dos personas o en grupo. Muy bien. Un ratito. La otra es entonces personal o en grupo. Carlos también nos pregunta ¿qué puedo hacer si siempre me dicen que mi producto es muy caro? Muy bien. Bueno, la primera pregunta, la digital. Esta transformación digital está cambiando el mundo. Todo está cambiando a partir de lo digital. Nosotros acá en Tiempo de Vender estamos en todas las redes, ¿no? Próximamente Snapchat, ya hemos dicho, vamos a entrar con todo. Esto está transformando. Pero si yo tuviera que decir algo, y ahí les paso, de esto digital, ¿cuáles son las páginas web o los fanpage o qué sé yo, cualquier red con la que yo me siento, yo como cliente, ¿no? Me puedo sentir más, mejor, con más ganas de seguir? Es aquella que me demuestre que es que está conmigo. Es decir, yo me acuerdo, yo pongo un ejemplo, cuando yo era chico y me gusta mucho el fútbol, yo juntaba mi propina y compraba la revista El Gráfico, una revista argentina, que me gastaba toda mi propina y mis hermanos se burlaban de mí. Pero no importa, porque yo tenía mi colección de revistas. Uno leía El Gráfico argentino, las fotos y la forma en que redactaban los periodistas, y uno se sentía como que estaba en el estadio. Muy bien, las redes, las páginas web que nos hagan sentir como que estamos ahí, son las que van a tener más éxito y las que van a linkear lo que es el face to face. ¿Cómo lo ves tú? Sí, definitivamente la era digital está marcando una pauta y todos aquellos que hacen ventas deben manejar sus redes de todas maneras. Sí, también pasa de que
hay que comenzar a o buscar quién te ayude, porque en el caso mío hay que buscar quién me ayude, porque si es que no las manejo bien. Y es cierto que son sumamente importantes y hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno hace que los demás vean, ¿verdad? En tu red, porque si tú tienes una imagen como que bastante serio, bien formal, y en las redes se van a ver como que con la chela, hacen otras cosas, la imagen hay que cuidarla, pero terriblemente. Se rompió. Estamos volviendo en vivo. Justo nos estaban preguntando por esta transformación digital y conversábamos un poco. Súper importante, esta era digital ha vuelto que todas las personas seamos públicas. Sí. O sea, ya no es que... Antes teníamos la opción de decir, yo quiero la vida pública, quiero la vida privada. Las redes nos han convertido en públicos a todos, y entonces lo que dice Betsy es súper importante, es mantener una imagen, ¿no es cierto? Mis redes dicen quién soy. Mis redes dicen mi producto cómo es, mi servicio cómo es. Entonces mantener una imagen, esto transforma las ventas, ¿no? Yo creo que le suma a las ventas. Es un medio más para vender más. Y una congruencia, ¿no? Yo ahí, coherencia, ¿no? Exacto, congruencia, coherencia entre lo que uno comparte con que te vean y lo que... O sea, una vez me acuerdo que fui a una charla sobre este tema de tu marca personal, en internet, en general, en los medios digitales, y siempre se hablaba de la coherencia y la congruencia entre lo que te ve la gente en tu día a día, como profesional, como persona, y con lo que ven en las redes. Entonces, creo que esa línea hay que tenerla súper clara. Cuando eso se distorsiona, entonces hagas lo que hagas, por más que tu producto o tu servicio sea el mejor, no generas la venta. Sí, claro, es que no, el cliente va a sentir que algo no camina bien. Sí, no calzó la percepción con la realidad. Claro, es como si prendes un auto y suena ta. No lo voy a comprar, porque algo pasó. Antes de continuar con el siguiente punto, hay dos preguntas más que nos habían hecho rápidamente. Una, esto de personal y grupos. Y aquí un tip. Cuando hay muchas personas, la venta se complica. Es decir, imagínense que estamos con 10 personas, ¿no? Y entonces tú puedes convencer a 9. Basta que uno no esté convencido para que le empiece a decir a los demás, no, este producto no. Y ya te tumbó. O sea, máximo 3 personas, que es algo que nosotros más o menos vamos a poder manejar. 2 es el ideal, no 1. 2 es el ideal. ¿Y por qué es el ideal 2? Porque de los 2, 1 va a estar a tu favor. Así que somos 2 contra 1. ¿No es cierto? Entonces, pero mucha gente no. Y la última pregunta era si constantemente tengo un tema relacionado con el producto es muy caro. Hemos hablado en programas anteriores, los invito a que nos vean los programas anteriores en el canal de YouTube, en el fanpage. Cuando si yo siento que mi producto es muy caro, yo tengo un primer problema. Yo no estoy creyendo en mi producto. O sea, yo no lo estoy valorando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se maneja el precio? Construyendo valor. Pero para construir valor, primero yo tengo que valorar. Yo no podría vender un seguro si yo no lo valoro. O sea, el cliente es una emoción que se sentiría rápidamente. Por lo tanto, para manejar el precio hay que construir valor. Si quieren agregar algo. Ahí, por ejemplo, el tema de cuando un producto está percibido como caro, ahondar en los beneficios, ¿no? En el diferencial que hace que tu producto sea, valga la redundancia, diferente, muchísimo más atractivo que los demás. Entonces sí que por eso está asociado y está linkeado a un precio más alto. Yo preguntaría ¿por qué tiene la percepción? Porque si bien es cierto, yo puedo abrir el abanico de todos los beneficios, absolutamente todo, pero puede que toda la información que esté brindando no vaya de la mano con lo que él percibe o esa persona percibe de caro. Claro. ¿Sí? En cambio, si hago linkeo el beneficio con el producto y el precio, como es el calidad-precio, van de la mano, entonces simplemente lo va a sentir como que es verdad. No necesariamente lo que tú pagas más dinero es porque sea caro, sino porque lo vale, realmente lo vale. Yo en estos años, ya son bastantes años en ventas, yo he aprendido algo que creo que nos va a ayudar a todos nosotros, nos están siguiendo. Muchas veces la objeción al precio no la pone el cliente, la pone el vendedor.
¿no? Y entonces, claro, y entonces, si yo no he vencido eso, yo he dado capacitaciones en que los vendedores me dicen, es que mi producto es muy caro, wow, aquí tenemos un problema, el problema ya no es del cliente, el problema es mío. Y que nos hemos ido con las preguntas, esperemos haberlos podido ayudar con eso. Ahora tenemos que antes que Derek nos tire la pizarra por la cabeza, ¿no? Tenemos que entrar a la etapa del deseo. Es decir, en la etapa de interés ya capté, ya confirmé, ya sé cuál es el problema, la necesidad que busca, el beneficio que busca el cliente, el dolor que tiene el cliente. Entonces debemos entrar a la etapa del deseo. Y en esta etapa del deseo doy un primer tip y de ahí les paso a ustedes. Yo debo utilizar esa información que he captado en la etapa de interés y concentrarme en esa y hablar, o sea, ya me olvido, por ejemplo, el ejemplo que ponía del auto, me olvido del motor, me olvido de todo y me concentro en la llanta de repuesto. Todo va a girar en torno a la llanta de repuesto. ¿Qué tip daríamos? Sí, efectivamente, si tú ya conoces cuál es la necesidad, irte a otro lado va a generar que todo se vaya de Empiezas inicio. de nuevo, sí. Sí, y muchas veces se pretende darle más valor y generar el abanico nuevamente y abrirlo, y ahí pierdes el objetivo. Siempre hacer preguntas que te generen y que sepas que estás yendo por el camino correcto. Y justamente a partir de ese, digamos, identificación de que ya el cliente está prácticamente con la disposición a la compra, a aprovechar y linkear ya con un tema de cierre, ¿no? Con un tema de poder de repente ir cerrando, a ayudar al cliente a tomar la decisión y que de repente comience a de repente decir, ok, ya estar pensando en la tarjeta o el efectivo, entonces, pero es ciertamente linkearlo, ¿no? O sea, ese linkear, para lo que nos siguen, ese linkear implica que nosotros debemos lograr en esa etapa que el cliente desee desesperadamente nuestro producto o nuestro servicio. Creo que lo estoy explicando claramente. Desee desesperadamente nuestro producto o servicio. Debemos llevarlo a eso. ¿Cómo es esta sensación, este escenario? Justo hablamos con Betsy que a veces, ¿cómo explicamos esto por radio? Pero ahí va un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo estamos, para todos los que nos siguen, cómo estamos cuando estamos a punto de darnos un beso con nuestras parejas? Eso es. Es que eso es lo que lo define mejor. ¿Cómo están nuestras pulsaciones, nuestro corazón? Estamos a 1000. Es lo que yo llamo en ventas el momento previo al momento de la verdad. Estamos a 1000. En la etapa del deseo debemos llevar a 1000 al cliente, que ya desee desesperadamente nuestro producto, y es en ese instante que se inicia el proceso de cierre. No antes, no después. A veces lo llevamos a 1000 y dejamos que se enfríe. Esto es empezar de nuevo. ¿No es cierto? Es empezar de nuevo. También ocurre de que ya estás en el momento preciso y tú te caes. O sea, vale decir, ya está en el momento, voy a regresar a tu analogía, y está en el momento y tú dices, el vendedor dice, ay no, qué vergüenza. Y no haces la pregunta, ¿y cómo desea llevarlo? Perdió. En tarjeta, cómo se lo envuelvo, en qué color lo desea, etcétera. Entonces tú retrocedes, todo lo que hiciste murió. Es empezar, para lo que nos siguen, es empezar de nuevo. Si yo me salgo en ese momento, empiezo de nuevo. No, ya ahí se inicia el proceso de cierre. Aquí un tip súper importante. Una vez que inicio el proceso de cierre, ya no hay más objeciones. Ya no hablo más características del producto. Porque porque si yo regreso, voy a empezar de nuevo. El cliente va a decirte, a ver, ratito, eso no me habías comentado. Así sea bueno, así sea súper positivo, no me habías comentado y ya regresaste de nuevo a cero. Y muchas veces se te puede caer la venta. Se cae. En ese preciso instante la venta se cae. Es como que tuvieras la cámara y la tienes enfocada, y en eso dices, de repente hay otro paisaje y la desenfocas. Claro, no, es que eso es súper importante. Entramos al proceso de cierre y ya está. Me concentro solo en cerrar. Y ahí hay un tip que siempre digo, si yo he hecho todo bien, desde prospectar, todo bien, y en la entrevista también, el cierre es natural. Sí, el cliente te va a decir, ya, listo, ¿dónde firmo? Pero sí suele ocurrir, porque hay que ser claros y justos, que podemos acelerarnos en algo, pudimos haber cometido algún error, entonces sí hay que utilizar alguna técnica de cierre que ayude al cliente a tomar la decisión, ¿no? Sí, por ejemplo, la pregunta básica como de la evaluación es súper buena en cómo lo va a llevar de una manera o de otra, cómo lo va a pagar de frente. Acá la forma como se pregunta es importante, porque si tú titubeas, volvemos al mismo punto, se te cae todo. Aquí tienes que estar tan seguro. ¿Cómo lo sientes? Sí, ¿no? tan seguro lo que estás haciendo, que es realmente un favor lo que le estoy haciendo.
Claro, a veces me preguntan qué técnica de cierre usar, ¿no? No, esto es cómo estás sintiendo tú, porque mira, hay una técnica de cierre que es llenar el formulario, por ejemplo. Tenemos que hacer un programa de técnicas de cierre, ¿ya? Hay que hacer un programa de técnicas de cierre. Sí, ya Derek está nervioso, ahorita voy a eso. Por ejemplo, la técnica de llenar el formulario. Algunos dicen, no, pero es demasiado formal, ¿no? Y fuerte, ¿no? El cliente puede decir, no llenes. Es que es como lo sientes. Tú ya llegaste a ese punto con el cliente y ya tú te diste cuenta que ya estás cerrando, usas la técnica del formulario y para el cliente va a ser natural. Pero si no, tú tienes que usar, por ejemplo, la otra técnica que mencionaba Betsy, ¿qué te digo, no? ¿Y cómo lo quieres pagar? ¿Lo quieres pagar con cargo en cuenta o con boletas? ¿No? Boletas de pago. Entonces el cliente dirá, no, yo prefiero cargo en cuenta. Ya está. O sea que ya hemos cerrado. El programa se nos ha ido súper rápido. Un minutito para dar un tip final y despedirnos, Betsy. Miren, la seguridad y la forma de cómo comunicarnos es súper importante en todo el proceso. Este ha sido un programa que hemos querido hacer así súper a la vena, con estos tips para que los puedan poner en práctica. Manejen la manera como se van a comunicar, lo más importante es el cómo, tómense el tiempo, practiquen. Uno no nace necesariamente haciendo ese tipo de cosas, uno tiene que practicar para que te salga súper bien y después vas a ver cómo las cosas fluyen y vas a cerrar todas las ventas que se te presentan. Buenísimo. Carlitos. Yo comentarles que la naturalidad, la actitud, el no invadir espacios del cliente, los clientes están cada vez más susceptibles, ¿no? Estamos en un país, en un mercado bastante, digamos, como que reacio y que reactivo, mucha sensibilidad y hay que tomar en cuenta también las cosas que pasan en el entorno, ¿no? Entonces, la idea es poder abordar al cliente de una manera natural, tranquilo, la seguridad vende, la naturalidad también, y sean muy naturales, y yo sé que las ventas va a ser un proceso prácticamente en automático. Para redondear un poco lo bien que han mencionado ahorita Betsy y Carlos, primero, si nosotros no somos capaces de generar confianza, todos estos tips que hemos dado y todas las técnicas que existen y las que vendrán no nos van a servir de nada. O sea que hay que generar confianza, eso es súper importante. Segundo, claro, somos más sensibles, ¿no es cierto? Como bien decía Carlos, somos más engreídos, nos hemos vuelto más engreídos. Por lo tanto, tiene que haber coherencia, naturalidad, sutileza, tino, que hemos mencionado, seguir una secuencia, no desesperarnos por vender, sino más bien construir una relación que nos va a llevar, creo que seguramente, pues a vender, ¿no? Quiero antes de terminar decirles que se vienen varios concursos, ahí estamos ideando algunas cosas con Betsy, con Carlitos, qué concursos vamos a poner. No les voy a decir cuáles son, pero se vienen con mucha fuerza. Y también lanzamos a partir de marzo talleres, capacitaciones que van a ser súper potentes para ayudarlos de muchos temas que hemos tratado acá y de otros que nos están pidiendo. Pues agradecerles, nos ha ido el programa muy rápido, ha salido un súper programa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.